Vuelve el reconocimiento a los correntinos que han dado lo mejor de sí en beneficio de los demás. Premio Corrientes, un acto de justicia a los hombres y mujeres, personas e instituciones que son ejemplo de trabajo y conducta comunitaria. Organiza Poepilla Po. Premio Corrientes. Premio Corrientes. Vamos a constatar el quórum. Basi Rubén, Cofil Mario, Lear Noel, Luchuk María Isabel, Dos Santos David, Fallete María Inés, Phil Henry, Linda Sergio, Maciel Nélida, Martínez Llano, María Carolina, Niño Roberto, Nazar Nora, Rulla Tomás Rubén, Rodríguez Graciela, Siguar Alejandra. 15 señores senadores presentes. Gracias, señora secretaria. Invitamos a la senadora Carolina Martínez Llano y al senador Roberto Niño al izamiento del pabellón nacional y al senador Henry Fick y al senador Rubén Frullas al izamiento del pabellón provincial. Si no hay moción en contraria, vamos a dar por aprobada el acta de la sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre del 2014. A consideración, aprobado. Asuntos entrados, notas entradas. Nota número 2219/14, nota número 2220/14, nota número 2221/14. Proyectos presentados por los señores senadores. Proyecto de resolución. Expediente 5470/14, proyecto de resolución presentado por la senadora María Inés Falletti, por el que se solicita informe al Ministerio de Hacienda y Finanzas sobre la denuncia contra el señor Herman Carter, titular de la empresa de Servicio y Consultoría S.A. SICA. Pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Expediente con despacho de comisión que va a la prensa. Expediente 5467/14. Orden del día, asuntos a tratar. Señora senadora Graciela Rodríguez. Incorporación del expediente 5471 que se acordó en la labor parlamentaria para que pase a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. A consideración la incorporación del expediente 5471, aprobado, y pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Orden del día, asuntos a tratar. Expediente 5438, proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Provincial, ejercicio 2015. Señor senador Noel Lear, tiene la palabra. Presidente, en homenaje a haber logrado un consenso amplio, vamos a ser breves. Sobre todo en términos generales, ¿no? Esto después podrá discutirse en temas particulares. Este presupuesto, como lo decimos todos los años, juega ensamblado con el presupuesto nacional. No podemos entender los presupuestos provinciales si no hacemos un breve análisis del presupuesto nacional. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y porque hay 19 provincias en el país con el sistema federal que tenemos, de las 25 de las 24, que representan el 90% de lo que define el presupuesto nacional, incide directamente en los presupuestos provinciales. Las 19 provincias más chicas tienen ese impacto. En la provincia de Buenos Aires tiene un impacto del 52%. En la provincia de Córdoba tiene un impacto del 62%. En la provincia de Santa Fe similar, y en la provincia de
Mendoza tiene un impacto del 70%. Es decir, un federalismo desigual hace que 19 provincias que representamos el 19% del PBI argentino tenga un impacto espectacular, es lineal. A medida que se es más discriminado en términos federales, se tiene más dependencia del presupuesto nacional porque la recaudación propia en términos relativos es inferior e impacta menos en el presupuesto provincial. De ahí entonces que nosotros en términos generales la lógica que venimos llevando es que se apruebe el presupuesto nacional, salvo algunas excepcionalidades que usamos la prórroga conforme a la ley de administración financiera prevista y que es legal y sustituye a un nuevo presupuesto. En este caso, el 13 de noviembre vino el presupuesto, lo hicimos un análisis y usted sabe en qué contexto político nosotros estamos votando un presupuesto. Definir un presupuesto es traducir en números el año venidero. Fíjense lo difícil que es, porque presupuesto significa establecer ingresos en incertidumbre, en expectativa, de por sí, aún en estabilidad. Imagínense ustedes en una economía inflacionaria que estamos discutiendo, la Presidenta de la República dice 24%, otros economistas dicen el 36%, el Congreso Nacional dice el 40%, pero el número que sea, la Presidenta de la República dijo en Harvard cuando estuvo reunido con los alumnos, si tuviéramos un 25% de inflación, eso es mentira, ya hubiéramos explotado. Gracias a Dios, la profecía de ella no se cumplió, no explotamos, tenemos problemas, tenemos agonía, tenemos problemas, una meseta peligrosa, tenemos un tobogán declinante, pero con racionalidad, y como dijo el Papa en su último mensaje, en el año electoral no recibo políticos argentinos, pero rezo para que se cumplan los plazos de la Constitución y lleguemos sin problemas a esta agonía que tenemos. Y nosotros, tanto oficialismo como oposición, estamos trabajando para la continuidad democrática porque es el único juego posible en lo que estamos convencidos, y ahora lo vamos a decir cuando rindamos homenaje y terminemos el presupuesto. Presidente, este es un presupuesto que en rigor de verdad cuesta mucho confeccionar por parte del Ejecutivo provincial. Primero porque si ustedes miran los parámetros que tiene el presupuesto nacional, se van a dar cuenta que prevé una inflación del 15%, prevé un crecimiento del 2,8%, prevé parámetros macroeconómicos que no se condicen con la realidad. Esto hace que, como consecuencia, un silogismo puede funcionar a condición de que la premisa mayor sea verdadera, entonces la conclusión será cierta. O si no, el método del silogismo no funciona. Y entonces tenemos un problema. Si el presupuesto es un silogismo y los índices macroeconómicos que maneja el presupuesto nacional no son verdaderos, tenemos un problema cuando llegamos a la conclusión. Y si ese 90% se traduce a nuestro presupuesto, hacer un presupuesto con esta incertidumbre adicional que implica la inflación, un presupuesto adicional que significa no tener mercado de capital abierto, significa no tener resueltos temas internacionales, que no hago juicio de valor porque es un tema largo que podemos discutirlo, si es bueno o malo, pero hoy tenemos problemas con los organismos multilaterales de crédito para que se destraben, salvo el swap que viene funcionando normalmente bien en el convenio China-Argentina para cualquier fuga de divisas que tenga el Banco Central, que hasta la fecha usamos aproximadamente 2.000 millones de dólares equivalente en yuan. Entonces, en ese marco nosotros hacer un presupuesto por parte del Ejecutivo es un esfuerzo intelectual, financiero y consistente muy complejo. Y somos conscientes de que es un presupuesto que tendrá que ir teniendo ajustes en el camino producto del proceso inflacionario, que en rigor de verdad hay un dato objetivo también que decir. Si bien es cierto que la inflación perjudica a los trabajadores, perjudica a todos, por un lado, por vía del absurdo, la inflación es un impuesto que cobra la nación y no coparticipa cuando se le erosiona el salario a la gente. ¿Esto qué quiere decir? Que la provincia recibe la contraindicación de la inflación y no reciben el pequeño beneficio que implica el impuesto inflacionario a favor de la nación. Esto es un dato que no es menor, porque como dice bien nuestro ministro de Economía, el hecho inflacionario y los números estadísticos implica que hay que financiar ese bache de impacto que implica en 21.000 y pico de millones de pesos. Ese impacto inflacionario puede significar 2.000, 3.000 millones de pesos
en términos de valores absolutos, no en términos de valores relativos. ¿Se da cuenta usted el esfuerzo financiero que tiene que hacer la provincia cuando rompemos la lógica de una economía de estabilidad y entramos en una lógica de economía de estanflación? Estanflación es un concepto que significa tener inflación con recesión, porque a veces la inflación permite tener un disparador de mayor actividad económica, pero muchas veces se da el absurdo que se dan simultáneos las dos contraindicaciones: inflación por un lado, recesión por otro, lo que implica que empezamos a tener desempleo en el sector privado, implica a tener restricciones de cepo cambiario, que implica tener algunos inconvenientes, y fundamentalmente si nosotros tenemos en cuenta que tenemos que importar 11.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares tenemos que importar para energía. Si tenemos que tener en cuenta que tenemos que mandar divisas de 7.000 millones de dólares por turismo en el balance comercial de ingresos y egresos, si tenemos que por impacto fiscal Tierra del Fuego nos cuesta 5.000 millones de dólares, y si tenemos en cuenta como subsidio, como costo fiscal, y si tenemos en cuenta que la industria automotriz en Argentina, en el balance de exportación e importación, nos cuesta 12.000 millones de dólares, que tuvieron que hacer un convenio ahora que solo permite hasta un tope para buscar que las autopartes sean más argentinas, porque realmente si no se nos va la fuga de divisas. Y si tenemos en cuenta que en los últimos años, es decir, en la era cristinista, para hablar así, se perdieron lo que significan los logros que tenía Kirchner en su gobierno. ¿Cuál era? Kirchner tenía un dólar alto, lo que permitía exportaciones y beneficios a las economías regionales, ingresos muy importantes en la región, que permitía tener un nivel de actividad muy importante, y por otro lado tenía tasas de interés muy baratas. Entonces había una doble combinada: había mayores exportaciones, rentabilidad del productor regional, la Argentina central también se beneficiaba, pero la economía integrada del país se beneficiaba, tasas de interés baratas, una muy baja inflación, eran los beneficios que tenía el modelo, diríamos entre comillas, del dólar alto, de la Biblia del kirchnerismo. Nos damos cuenta que tenía superávit fiscal. Esto era clave, porque tener superávit fiscal implica tener excedentes por parte del Estado Nacional para poder comprar el excedente del comercio exterior, tener dólares y aumentar la reserva, como lo hizo Kirchner en un momento. Cuando entramos al cristinismo, nos encontramos que pierden todos los privilegios de esto que estamos hablando, los pilares centrales del modelo. El dólar deja de ser alto, deja de ser competitivo, aparecen altas tasas de interés que empiezan a erosionar este dólar como una combinación de vasos comunicantes. El comercio internacional empieza a achicarse la brecha entre exportación e importación, y se termina el superávit fiscal, no solo secundario, que una vez la balanza de pagos ya pagada la deuda externa, sino la balanza primaria empieza a tener déficit, y ya estamos hablando de 3 puntos del Producto Bruto de déficit fiscal, lo que implica que cada punto del Producto Bruto equivale a 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de un déficit de 12.000 millones de dólares en un presupuesto que más o menos tiene que andar, para hablar el número y podamos tener dimensión, 1.300.000, vendría a ser 100.000 millones de pesos mensuales, y un aguinaldo equivale a 1.300.000, digo, para que se entiendan los números que estamos hablando. La Argentina maneja 100.000 millones de pesos mensuales, y tiene previsto pagar en deuda externa 96.000 millones de pesos. 96.000 millones de pesos que tiene previsto pagar en deuda pública equivale al presupuesto del NEA, a la suma del presupuesto de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. 4 presupuestos provinciales completos es para pagar la deuda pública nacional, deuda externa. Con el agravante que todo esto que decimos, que se perdieron los beneficios de este modelo de las 4 columnas de dólar alto, tasas de interés, nueva inflación, implicó que el modelo que decía progresista pagó 192.000 millones de dólares en 10 años, 19.200 millones de dólares por año pagamos de deuda externa en la Argentina, que es un dato objetivo. Y si tomamos que la Reserva del Banco Central llegó a estar casi en 50.000 millones de dólares, y hoy líquida tenemos 10.000, y en el par y paso tenemos los bonos que se debe al Tesoro Nacional, hoy el Tesoro Nacional ya no se financia con excedente y superávit del presupuesto nacional, sino se está financiando con reservas del Banco Central, se está financiando con el ANSES,
que seguimos teniendo nosotros el 15% de precoparticipación que nos descuentan por decreto de necesidad de urgencia del año 2010, cuando está prohibido conforme al artículo 99, inciso 3, en ese marco estamos haciendo este presupuesto de referencia, presidente. Lo llamamos de referencia porque tenemos que seguir armando el sistema. No obstante, hay que recordar que el presupuesto del 2014 estaba aproximadamente en 15.000 y pico de millones de pesos. Este presupuesto tiene previsto en expectativa 21.000 millones de pesos, y que tenemos la expectativa de que no caiga tanto el IVA, tenemos la expectativa de que no caiga tanto ganancia, pero a la vez se respete de que el gran soporte no sea la ganancia de los trabajadores, sino la ganancia del 1%, como dice también el Papa Francisco. Esto decíamos en un discurso el día lunes, en una charla que hicimos en un diario. A veces hablar de izquierda y de derecha, cuando hablamos de los pobres, los candidatos no se diferencian. Realmente se diferencian los candidatos cuando se habla de los ricos, porque ahí sí se ve si se le quiere cobrar impuestos o no se le quiere cobrar impuestos, entonces ahí sale la ideología. Y lo que se ve en el mundo, esto para hablarnos de la Argentina, en el mundo, al 1% los republicanos no le quieren cobrar impuestos. Obama sí le quiso cobrar impuestos, no obstante que regaló un montón de plata en el 2008 para resolver el tema financiero en detrimento del conjunto de la sociedad de Estados Unidos. Realmente hay una diferencia espectacular entre los Tea Party, de los republicanos y los demócratas. El mismo Papa denuncia esta situación. Entonces, lo que quiero llegar es que hay ideología, que es importante la gestión, pero que la diferencia de la ideología surge cuando tenés que cobrarle impuestos a los ricos o no. A veces la política y el discurso a los pobres, todos son iguales, todos son homogéneos, que después actúan distintos, pero hay ideología y un país se inserta ideológicamente. Y también es grave decir, cuando di estos números que estábamos hablando, que 19 provincias representen el 19% es porque tenemos un federalismo muy mal armado, cosa que lo denunció Kirchner en un libro que hace en conversaciones con Ditela, y realmente habla de la Argentina desarmada y denuncia, antes de asumir, que había que cambiar todo este tema. Primero, no cobrar el 15% del ANSES porque nos roba a las provincias. Segundo, hacer federalismo en serio. Tercero, recuperar los trenes, y donde teníamos que recuperar los talleres de Tafí en Tucumán para tener los trenes y no traer de China. Teníamos que hacer una Argentina federal armada, y nos encontramos hoy en el balance que estamos sin trenes, sin puertos y con 19 provincias que nuevamente representan el 19%. Y este es el presupuesto que hemos logrado. Tenemos que decir que el mérito que tiene este gobierno es que tiene un equilibrio fiscal, que no necesita pedir crédito para pagar el sueldo, no necesita pedir crédito para pagar aguinaldo, y esto no es un detalle menor cuando vemos que otras provincias sí necesitan crédito para pagar sueldo, sí necesitan hacer un montón de temas para poder resolver los temas de aguinaldo, sueldos, conseguir créditos del ANSES. Y pone el agravante que si miramos estos 4 años en dinámica, el presupuesto nacional estableció, por ejemplo, el año pasado 1.300 millones de pesos para obra pública en la provincia de Corrientes, y el jefe de gabinete, a través de un decreto de necesidad de urgencia y de giro de partida, solo ejecutó en Corrientes 130 millones de pesos y dejó 1.100 millones para fútbol para todos. Digo, con el tema del IFONA, el tema forestal, que es reintegro al tema forestal para Misiones y sobre todo para Corrientes, ambas son las provincias que mayoritariamente se benefician. También el jefe de gabinete hizo un giro de partida en el presupuesto y pasó automáticamente a fútbol para todos. Estos son por eso las provincias siguen teniendo 1% del PBI argentino. Son las externalidades negativas de la hegemonía central, y es el debate que un presupuesto permite hacer esta discusión. Y esto, cuando usted mira el debate en la versión taquigráfica del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación, este debate está presente, esto está subsistente. Y quiero contarles también, algunos que se raigan las vestiduras en deudas, que la deuda externa argentina se maneja por simple mayoría. La deuda externa argentina, que creció geométricamente y que pagamos, se maneja por simple mayoría, y manejan los ministerios de Economía y se manejan con teleconferencias con los organismos internacionales. Ministerio de Economía, teleconferencia, se debate, se discute, y por simple mayoría en el Congreso argentino se vota en el presupuesto. Si ahí se emiten los bonos, por eso ustedes pueden ver que la Presidenta de la República anuncia ahora: vamos a pagar el bono del 2015 anticipadamente para generar confianza,
y emite automáticamente Bodel 2024, lo que le permite postergar, consigue créditos, se autofinancia a través del Banco Central y del ANSES, y a nosotros créditos por 2.000 millones de pesos. Por infraestructura no nos podemos poner de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo para financiar la ruta Saladas-Goya. No nos podemos poner de acuerdo para financiar la bajada de Goya y distribución de energía que terminamos ahora de Mercedes y Tacabó a Goya, que terminamos de Mercedes a Paso de los Libres. No nos podemos poner de acuerdo. Nos niegan los 2 tercios. Tendrán su razón. Durante estos 4 años, cada vez que hubo elecciones nos negaron los créditos. Cada vez que tienen interna nos niegan los créditos. Cuando le ganamos las elecciones nos botan el crédito y nos dan los 2 tercios. Estamos cansados de esa doble moral. Y sinceramente decimos que como entramos en elecciones internas y como Sí, señor. Entonces, señor presidente, para que no cuente la verdad voy a redondear. Esto es nuestra verdad, respetuosa, no es para que no nos enojemos. Nosotros queríamos financiar, le dije a él públicamente, si es verdad, vamos a financiar la ruta 27 de Saladas a Goya y vamos a pedir un crédito de 350 millones que está previsto que el gobierno nacional puede dar a las provincias, un fondo de desarrollo regional, repartir en criterios de distribución objetiva a los distintos municipios de la provincia de Corrientes, y vamos a sacar un crédito de 50 millones de dólares del Banco Mundial cuando autorice los 1.500. Esos 50 millones era para pagar cloacas y agua de todo el sistema de cooperativas y COBESA en la provincia de Corrientes, en prácticamente 60 municipios, excluido Aguas de Corrientes. Digo, esto lo dijimos hoy públicamente, y estudiémoslo para hacer racionalmente en todos los municipios y veamos las obras. Esto es lo que dijimos, tienen derecho a no votar, pero esto es lo que yo quería decir, presidente, y dejo abierto el debate. Gracias. Gracias, señor senador. Señora senadora María Inés Patente. Presidente, yo quería mencionar algunas cuestiones, brevemente algunas cuestiones técnicas, nada más, que me parece que el senador Real de alguna manera está siguiendo el discurso del ministro de Hacienda, que es el que escuchamos la semana pasada cuando estuvo el 26 de noviembre que estuvo acá, y que no es un discurso nuevo, en realidad lo escuchamos todos los años. Así que me parece que no se puede dejar pasar que sigan engañando no solo a nosotros, sino engañando a los correntinos. Este tema de las pautas macrofiscales, que todos los años se usa, no es como dice el senador Real y no es como dice el ministro de Hacienda. Y no porque lo diga yo, sino porque está en la ley. Las pautas macrofiscales que se fijan en el presupuesto nacional son presupuestos mínimos, pautas mínimas que deben seguir las provincias a raíz de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Para qué se dictó esa ley? Para que haya cierta uniformidad en todas las provincias en este sentido, pero como pautas mínimas. Entonces, ¿qué puede hacer la provincia? Lo puede hacer la provincia de Corrientes y no lo hace, y ya vamos a ver por qué no lo hace. No lo hace y puede hacer con sus propios equipos económicos, y lo hacen, están haciéndolo en otras provincias. Pueden prever en este presupuesto un índice de inflación mayor, si es que se mide en Corrientes y la inflación es mayor a la prevista en el presupuesto de la hora nacional. Pueden prever un tipo de cambio más alto, el que se previó como piso en la pauta macrofiscal. O sea que no está obligada la provincia, no es cierto que la provincia esté obligada a quedarse con esas pautas mínimas. Hay provincias, presidente, que lo están haciendo. Miren su propia inflación y eso es lo que vuelcan en sus presupuestos. ¿Por qué no se hacen Corrientes si están tan, digamos, que creen que eso tanto les impide prever un presupuesto más acorde a la realidad, como decía el senador, ¿no? Entonces, esto, primera cuestión que es absolutamente mentira, porque esa flexibilización de la ley de responsabilidad fiscal la dio la ley 26.530 del 2009, clarísimo. Y la otra cuestión, que creo que sí, en primer lugar quería decir que
La otra cuestión que siempre pasa, todos los años pasa, por lo menos desde que yo soy legisladora, que se hace una subestimación de los recursos, siempre están entre el 30 y el 40% menos de lo que finalmente se ejecuta. Esto puede verse claramente en las cuentas de inversión. O sea que se toman esas pautas macrofiscales que ellos dicen que les impone Nación, pero como vimos, no es obligación, para subestimar justamente en el presupuesto los recursos. Entonces siempre queda un margen que todos los años es por encima. Y la otra cuestión tiene que ver con los recursos propios, ¿no? Esto explicaba el ministro de Hacienda. Lo que estoy diciendo, más que con lo que decía el senador Breal, que en algunos aspectos después, bueno, otras muchas cosas no vale la pena, creo que tenemos que venir a ceñirnos, pero también seguramente vamos a tocar esos puntos. Le decía que ahí sí parece que esa cuestión de ideología está muy marcada en la provincia de Corrientes. El 80% de los recursos de la provincia de Corrientes son con participación federal y otras leyes especiales siempre fondos de Nación. Y resulta que los recursos propios, o sea, la recaudación propia de la provincia de impuestos provinciales, hace 10 años que está en el 10% del presupuesto. No ha tenido variaciones significativas en un promedio del 10% hace 10 años, presidente. ¿Y por qué esto sucede? Mire, el ministro lo explicó muy clarito el día 26 de noviembre. Y ahí es donde está lo ideológico, creo yo. Lo explicó clarito. Dijo que la gran cantidad, la inmensa cantidad de lo que se recauda de los recursos propios son por ingreso bruto. Un impuesto netamente regresivo que lo pagan todos los correntinos y solamente un porcentaje muy ínfimo se recauda por impuesto inmobiliario rural, que es lo que está a cargo de la provincia. ¿Y por qué dijo el ministro que era muy ínfimo? Porque resulta que acá seguimos con una evaluación fiscal de la tierra en el ámbito rural de hace 10 años, más 11 años, a pesar de que la ley establece que debe sí o sí revaluarse cada 10 años. Bueno, seguimos con valores de la tierra, de los campos en Corrientes, valores de hace 10 años, presidente. Y esto incide en la base imponible del impuesto inmobiliario rural. ¿Sabe cuánto se está pagando por hectárea? 7,3 millones de hectáreas productivas, da un valor anual de 12 pesos con 63 por hectárea, lo cual me exime de mayores comentarios, señor presidente. 12 pesos anual por hectárea está pagando una persona que tiene campos, que tiene propiedades rurales. Entonces, si no se quiere, ¿sabe qué? El ministro dijo que una excusa realmente más vergonzosa que estos números que daban. Dijo que no se hace esa revaluación y se quiere mantener la base imponible, porque si se aumenta la base imponible, van a tener que pagar bienes personales, que es un impuesto nacional, y que entonces se va a transferir plata a la nación. Pero usted se da cuenta, presidente, de lo que está diciendo un ministro de Hacienda de la provincia, que los que tienen más, que los más ricos de esta provincia, como decía el senador Breal, paguen menos que los que menos tienen, que tienen que tributar sí o sí por un impuesto regresivo como es ingreso bruto. Y los que más tienen, no le vamos a aumentar la base imponible porque van a tener que pagar bienes personales. Prácticamente una evasión de impuestos. Porque no sea que Nación se lleve esos fondos, cuando el 80% de los fondos que recibimos de Nación. Entonces, fíjese las inexactitudes técnicas que hay para tratar de hacer creer que no se puede tener un presupuesto ajustado a otras pautas que estén por encima de las macrofiscales. Y entonces, a ver, ¿cómo redondeamos esto? Y vamos a poner 2.000 millones redondos, porque así dijo el ministro,
Redondo, que es la seriedad de Redondo, para que cierre todo. Esto nomás quería señalar, presidente, de lo técnico, porque hay que sacar las caretas de cuando se dicen cosas que no son ciertas. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora.